Hello, otra vez yo, el agente Cóndor. Desde la organización internacional secreta se me encomendó la misión de investigar lo que aqueja a la mayoría de los jóvenes colombianos, que la educación está podrida. Siempre se ha dicho que la educación es primordial para que un país salga adelante, pero lamentablemente en Colombia no se piensa así. En las noticias vemos que estos muchachitos se organizan enfrente de la Nacional, que los de la Distrital van a salir por la séptima, que se va a hacer paro, que los mamertos van a hacer un tropel, un plantón pacífico, lo más grave de todo, que después les manden el ESMAD. El joven Dylan Cruz, estudiante de bachillerato junto con varios manifestantes, iba por la calle 19 con carrera cuarta y después de alejar una granada de gas lacrimógeno disparada por el escuadrón antidisturbios de la policía, cayó al piso luego de un impacto. Y es que es muy rico decir desde las casas que marchen por las aceras, que no obstruyan el tráfico, que no dañen la propiedad privada y otras frases célebres como ¡estudien, vagos! Pero es que todo esto se dice desde la ignorancia y sin tener en cuenta cuál es el trasfondo de estas marchas y qué es lo que ocurre con la educación pública superior. Afortunadamente y como siempre, el agente Cóndor está aquí para contarles todo el chisme. Para empezar, nos llevó el que nos trajo desde el momento en el que se promulgó la Ley 30 de la Educación Superior durante el mandato de César Gaviria. Específicamente de esta ley, en el artículo 86, se promulga que el presupuesto para la educación superior está atado al aumento del índice de precios al consumidor. Este indicador es el que mide la variación de los precios de algunos bienes y servicios que son representativos para el consumo. El problema es que el IPC crece menos rápido de lo que crecen los gastos para las universidades públicas anualmente. Tanto así que para el 2018 ya había un hueco financiero de 3.2 billones de pesos colombianos. Pero para que ustedes lo vean más claro, en el 2017 el IPC creció tan solo un 6% y el gasto de las universidades públicas creció aproximadamente un 10%. Y es que esta tendencia se repite año tras año, por eso hay un hueco financiero. Pero es que, ¿qué estaba pensando esta gente? Que la educación pública no iba a mejorar y que siempre iba a haber la misma cantidad de personas intentando acceder a la educación pública. Para colmo de todo, para que la educación pública superior esté al día, el Estado debe invertir más de 15 billones de pesos. En 1992, cuando se sacó esta ley, habían aproximadamente 160.000 estudiantes matriculados en pregrados. Hoy son más de 650.000 estudiantes. Eso implica más recursos, más docentes, más infraestructura física, tecnológica y técnica. Aún así, y según cifras del SUE, en 1993 la nación transfería 10 millones de pesos por estudiante, mientras que en el 2018 tan solo se transfieren 4 millones de pesos y medio. Bien tacaño nos salió el subpresidente, ¿no? En el 2018 la cobertura de la educación superior era apenas del 50%, pero de ese 50% el 23% eran de carreras técnicas y tecnológicas. Entonces, en realidad, de 10 estudiantes, tan solo 3 entran a la educación pública superior. En pocas palabras, el 53% de la financiación de las universidades públicas viene de los recursos propios y el 47% restante es de los recursos que da el Estado. O sea que en realidad no es estudien vagos, sino estudie el que pueda. Y es que la vaina va a peores porque el problema no es solo de recursos financieros. Otro de los problemas que atajan a la educación pública superior es la corrupción. Como todo en Colombia. En muchas regiones del país, las universidades públicas tienen que lidiar con los poderes políticos que dominan los órganos directivos. ¡Corrupción! Casos recientes son, por ejemplo, el de la Universidad de La Guajira, cuyo rector fue investigado por presuntos hechos de corrupción. La del Chocó, que está siendo investigada por otorgar títulos falsos. La del Cesar, que aparentemente entregó títulos sin haber cumplido los requisitos. Y la Distrital, por el escándalo que hubo por la usurpación de sus fondos. Como esta gente estaba cansada, en el 2018 se realizó el paro nacional universitario que duró desde octubre hasta diciembre.
donde estudiantes de universidades públicas y privadas le solicitaron al gobierno más recursos para la educación pública superior. Durante el paro, la Unión Nacional de Estudiantes de la Educación Superior sacó un pliego de peticiones en el Congreso que iba dirigido expresamente para el presidente Iván Duque y la ministra Angulo. Dentro de las 10 cosas que pidieron estaba lo siguiente. 1. Un incremento presupuestal de 4,5 billones de pesos a la educación superior. 2. La generación de un plan de pago para la deuda histórica que tiene el Estado con las universidades públicas, el cual debían pagar en un plazo no mayor a 10 años. Después de 2 meses de paro, las movilizaciones lograron 2 cosas. 4,5 billones de pesos más para las universidades públicas durante 4 años y que de estos recursos 1,34 billones de pesos se destinarían para la base de las instituciones de educación pública superior. Pero Ivanchis no cumplió el acuerdo. Usted no aprende, ¿verdad? Es por esto que en noviembre del 2019 los estudiantes volvieron a protestar reclamando más inversión para la educación superior pública y el cumplimiento de lo pactado en el 2018. Estas movilizaciones se extendieron hasta inicios del 2020 y se vieron interrumpidas por Guess what, bitch? Coronavirus. En mayo del 2020, la Asociación Colombiana de Representantes Estudiantiles de la Educación Superior pidió que el gobierno doblara el presupuesto para las universidades públicas con un desembolso adicional de 3.3 billones de pesos. Además, le pidieron al gobierno 1.2 billones de pesos para pagar todas las matrículas de los estudiantes de las universidades públicas, ya que la mayoría tuvieron dificultades económicas por los estragos causados por la pandemia. A finales del mes de julio, estudiantes de las diferentes sedes de la Universidad Nacional en todo el país decidieron encadenarse y tomarse las sedes. Todo como parte de un proceso para exigirle al gobierno que cumplieran con lo acordado en 2018 y que además les financiaran matrícula cero para el resto del 2020 y todo el 2021. El problema es que la Nacho solo puede garantizar el auxilio para el 63% de su población estudiantil. Sin embargo, los estudiantes reclaman que el gobierno nacional debe aportar a esta crisis de la educación pública superior. El 11 de agosto, Ivanchis y la ministra de Educación aseguraron que ya habían aportado 974 mil millones de pesos para ayudar con las matrículas y el sostenimiento de las universidades. Además, dijeron que aproximadamente 425.000 estudiantes no tendrían que pagar un solo peso por su matrícula. Sin embargo, algunos líderes estudiantiles calificaron las declaraciones del presidente como información engañosa, argumentando que estos recursos ya se habían asignado a la educación desde principios de año. Pero Ivanchis dijo lo siguiente: no, eso es nuevo. Una honorable gestión del presidente más joven de Colombia. Un acto solemne de que su administración sí piensa en la educación. ¡No! Esa plata ya estaba pactada desde antes de la pandemia. A nuestro Pinocho se le va a seguir creciendo esa nariz por mentiroso. Al final fue mucho tilín tilín y nada de paletas. Muchos estudiantes se quedaron sin estudiar este semestre y el siguiente va embolatado. Hasta aquí el informe del día de hoy. No olviden darle like si les gustó, seguirnos en todas nuestras redes sociales y suscribirse a nuestro canal para ver nuestros próximos informes. Agente Cóndor, cambio y fuera.